La nueva clase del brujo está dando números muy altos, ya sea para matar jefes o para matar rápidamente en el mundo abierto. Prepárate porque voy a traer dos configuraciones que va a ser indispensable para el primer día que tengas esta clase. Muy buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos el primer video del brujo. Es una clase muy dinámica, muy poderosa, pero al mismo tiempo es muy compleja. Hoy vamos a ver todos los detalles. Aparte de este video, subimos el nuevo parche del día de hoy, donde tiene todos los nuevos legendarios de la nueva clase. Aparte del nuevo Paragon, nuevo conjunto verde, así que recomiendo que lo vean antes de mirar este video para entender más detalles sobre algunas cosas que vamos a estar explicando en este video. La nueva clase es bastante flexible, tiene mucho daño, tiene mucha movilidad, pero los poderes a veces piden vida o ciertas condiciones. Podrán acceder a ella directamente desde los eventos para poder probarla o directamente hacer cambio de clase o crearse un personaje nuevo. Para crear personaje es directamente desde el menú de inicio y para cambiar de clase es en esta ubicación. Y si se olvidaron de personalizar su personaje, pueden venir a la peluquería que se encuentra aquí. Tiene muchas opciones, acá pueden elegir las caras con un peinado predefinido. Después darle personalizar, donde van a poder cambiar el color, los peinados. Y tenemos una gran variedad con esta nueva clase, que supongo que a alguno le va a gustar. La mayoría son como peinados rockeros. Después también ya tienen la parte de los vellos faciales, tienen también la parte de los colores. Y también pueden cambiar de género en esta parte. Con la versión mujer van a encontrar una variedad más grande de peinados, porque en la versión de los hombres algunos peinados se parecían. Tienen mucho para elegir para que su brujita le quede como a ustedes les gusta. Vamos a explicar un poco las habilidades. Me saqué todo el equipo. Primero tenemos nuestra invocación principal, que se puede desactivar y activar directamente desde el menú. Luego tenemos las habilidades de ataque básico. La primera es una habilidad de invocación que va a invocar estos lunáticos que van directamente a buscar el enemigo y explotar. Cuando usamos la habilidad máxima, abrirá una grieta mucho más grande que invocará 3 de estos lunáticos mucho más empoderados. Después tenemos la habilidad de fuego. Esta la podemos usar mientras corremos, nos reduce un poco la velocidad, pero tiene bastante buen rango para ser mediano. Ahora, cuando usamos la habilidad máxima, comienza a caer meteoritos y podemos concentrar mucho más el daño marcando el objetivo. La primera habilidad es ofrecimiento de sangre. Es una habilidad que se usa con los demonios. Resta vida, pero causa que exploten y estos demonios van a provocar sangrado. Podemos usarlo y van a ver que va a comenzar a explotar nuestro demonio invocado. Esta habilidad se puede desactivar. La habilidad de los portales se le puede usar de esta manera sin tener legendarios. Una vez usado, el portal queda y podemos volver a usarlo. La siguiente habilidad es la de invocar al demonio volador, que es este, sin legendario. Luego tenemos la habilidad de pato demoníaco, donde sacrificamos una porción de nuestra vida para invocar a un chamán que va a hacer ataques contra los enemigos. Este lanza 3 bolas de fuego. Como ven, devorar la oscuridad es una habilidad que se puede cargar, pero consume vida. Según la carga va a aumentar la duración. Si lo usamos sin cargar, solamente va a hacer esto, va a traer un segundo. En cambio, si lo cargamos, su daño aumenta y también el tiempo de la habilidad. Pueden ver que dura mucho más. La habilidad de enjambre infernal es una habilidad a distancia que se puede usar y si provoca las muertes va a invocar demonios inferiores. La habilidad de erupción infernal es una habilidad que podemos cargar para que sea mucho más concentrada la zona donde lo vamos a usar. Si lo usamos de esta manera, solamente va a hacer un daño de zona alrededor de nosotros. Pero si lo usamos de manera concentrada, ven que el rango se achica y las explosiones se concentran en esa zona. La habilidad de cadenas de odio es una habilidad potenciación de daño y también de efecto de control, porque levanta a los enemigos por los aires. Si en la zona que golpeamos está un demonio, lo vamos a potenciar. La animación es de esta forma. Tenemos la habilidad de puerta demoníaca, que cuando lo usamos va a cambiar nuestras habilidades porque nos va a ofrecer distintos demonios. Y según estos demonios, nuestra invocación principal va a ir cambiando y mutando. Vamos a usar el portal y van a ver que las habilidades cambian. Podemos sacar estos demonios, que son 3, o podemos sacar este demonio individual que va a realizar un ataque cuando llegue al punto final. Y la última va a realizar esta secuencia de ataque giratorio. Y como ven, cuando se termina, nuestro demonio va cambiando y va mutando según los demonios que nosotros invocamos.
Ahora se le agregaron 2 espadas al costado de las manos y se le agregaron cuernos, cambiando también los ataques que realiza nuestra invocación principal. Ritual Oscuro es una habilidad donde sacrificamos o nuestra vida o la de nuestra invocación para conseguir un aumento de daño y también una restauración de nuestra vida. Cuando lo usemos se va a ver de esta manera. Nos resta vida y obtenemos la potenciación. Sacrificio de rencor es una potenciación que vamos a realizar una venganza sobre el objetivo. Abrimos grietas de realidad sobre el objetivo causando daño. Esta habilidad también consume vida. Y en algunos apartados van a ver que tiene una opción especial que se llama sacrificial poder. Esta es la barra que tiene esta clase y que va modificando las habilidades. Las conseguimos al combatir y al usar las habilidades al sacarnos vida, que es la mecánica de esta clase. Así que vamos a usar la habilidad para vengarnos y van a ver que nuestros ataques van a ser potenciados por los portales que aparecen atrás. Y como está activo el poder sacrificial, van a ver que las habilidades que tienen potenciaciones con esto cambian, incluso la potenciación y también el poder. Pero cuando lo usamos la barra baja automáticamente. La habilidad de la garra es tanto de daño como de control. Tenemos la zona donde va a salir la garra, va a agarrar a los enemigos y luego lo va a azotar contra el piso. Cuando azota contra el piso es un daño de zona un poco más amplio. Y por último tenemos la habilidad de potenciación para comandar a nuestra invocación principal. Es para moverlo mucho más rápido y que cause daño. Podemos moverlo con un portal que va a ir inmediatamente a atacar al primer enemigo que está mucho más cerca. Vamos a hablar de los legendarios que modifican las habilidades. El primero, el casco, que hace que el portal lo podamos usar de una manera más independiente, creando portales de forma individual, como lo hago aquí para teletransportarnos a otra ubicación. Podemos elegir así y conectar los portales para poder entrar y salir. Tenemos un casco que aumenta el daño de nuestra invocación principal. Tenemos otro que después de usar el sifón de la vida aumenta nuestra movilidad en un 35%. Tenemos otro que es para nuestro enjambre infernal que cause daño periódico, como lo van a ver a continuación. Una vez que lo usamos ya no se lanza, sino que sale directamente de nosotros. Tenemos otro casco para que nuestra invocación principal tome el daño que nosotros recibimos. Tenemos uno que es para el ascenso, donde nos subimos al demonio que vamos a restaurar energía o vamos a tener más tiempo en esa invocación. Y uno para la habilidad de garra rota que tenga menos tiempo de reutilización. En el pecho tenemos cambios de habilidades como la erupción infernal. Con ese pecho la habilidad se transforma en un daño de zona que la podemos llevar con nosotros, causando quemadura y un daño continuo. Tenemos también uno para nuestra ofrenda sangrienta para que pueda crear una copia de nuestra invocación principal. Lo único que tenemos que hacer es usar el legendario, apuntar a nuestra invocación. Ya tenemos 2 invocaciones, pero este tiene un tiempo para estar vivo. Tenemos un pecho para sacrificio rencoroso, pero va a aumentar nuestra probabilidad de golpe crítico, pero a costa de nuestra vida. Va a drenar un 1% más por segundo. Otro pecho que modifica la habilidad de enjambre, pero de manera pasiva, va a hacer que rompa armadura. Y otro pecho que sí es una habilidad activa, pero para erupción infernal. No le hagan caso a la descripción del legendario porque está mal. Este invoca una espada de fuego que viene del cielo. Otro pecho para la habilidad de teletransportación de nuestra invocación. Es pasivo, así que aumenta el daño y reduce el daño que toma la invocación. Este modifica sacrificio de rencor de manera pasiva, aumenta el poder sacrificial que conseguimos y también incrementa el daño. Este hace que explosión sangrienta marque a los enemigos y nuestras invocaciones cuando le golpean le causan daño extra y una explosión. Este también es una habilidad activa para la misma habilidad, pero se encarga de potenciar a nuestra invocación principal para aumentar mucho su daño, su velocidad de ataque, que es de manera indirecta porque también tiene potenciaciones que nosotros les damos. Lo que sí tengo una duda con este legendario que parece que es cuando usamos la habilidad máxima de bola de fuego que caen meteoritos porque dice que ya no stunea, sino que causa un daño continuo. Y es muy raro el dibujo, no sé si es un bug de acá del servidor de pruebas. Vamos con las partes del hombro. En el hombro tenemos modificadores pasivos para el ascenso. Con el demonio en este aumentamos la probabilidad de golpe crítico y se ve incrementada por nuestra velocidad de movimiento. Tenemos un modificador para devorar oscuridad. Ahora nos va a robar vida, pero va a causar que nuestro daño cause explosiones. No importa si es nuestro daño básico
o nuestro daño de invocación. También tenemos modificaciones para nuestra invocación principal, donde va a hacer que sea mucho más grande y va a incrementar su daño. Y otro hombro que va a permitir que reviva mucho más rápido en causa de que muera. Y tenemos este hombro que también es para devorar oscuridad, pero en este caso va a hacer que sea un comando para nuestra invocación para que lance el rayo. Este rayo solamente levanta a los esbirros y no a los jugadores. De pacto demoníaco solamente tenemos este que reduce el tiempo de reutilización, pero sí tenemos modificadores activos de látigo del dolor en el hombro. Por ejemplo, este que invoca una catapulta, lo cual es bastante extraño, pero es divertido. Tiene hasta 2 cargas y produce un daño de zona, pero no podemos usarla los dos al mismo tiempo, así que tenemos que esperar que se termine. Tenemos un hombro que es bastante raro, que nos va a dar lo que serían las cadenas de Kratos, va a reemplazar nuestro ataque principal. Una vez que lo activamos, como ven tengo mi ataque básico, una vez que lo apretamos es una potenciación, hace esa animación y comienza a usar nuestro ataque principal para efectuar los daños con la cadena. Solamente me falta explicar 2 hombros, este es para nuestra invocación principal, aumenta su probabilidad de golpe crítico cuando recibe daño y se acumula hasta 5 veces, y después tenemos una carga más para nuestra invocación de murciélago. En el pantalón para la invocación principal tenemos el aumento de crítico, pero es para el daño de golpe crítico por cada evolución que tenga activa. Tenemos un modificador para ofrenda sangrienta que aumenta el daño por cada invocación activa que esté causando daño. Para el pantalón tenemos un modificador de las cadenas que incrementa el daño a partir de romper armadura. Este se puede combinar bastante bien con las cadenas que cambian nuestro ataque principal. Tenemos otro modificador que es para el pantalón. Con este usamos la garra para apretar a nuestro enemigo continuamente e ignoramos los efectos de control que no puedan hacer, porque lo canalizamos, quedamos haciendo la habilidad. Miren cómo aparece la garra y va apretando y no nos pueden cortar esta habilidad. Este pantalón modifica nuestro sacrificio de rencor para lanzar espadas. Según nuestra carga va a aumentar el rango. Tenemos un rango básico de esta manera y si aumentamos aún más, este será el rango y es bastante mayor. Este pantalón también modifica la misma habilidad de sacrificio de rencor, solamente que ahora lo podemos usar canalizado y no podemos mover para lanzar espadas hacia los enemigos. Este pantalón hace que nuestras garras ahora sean una invocación primaria que va a salir de nuestra espalda de esta forma, cambiando nuestros ataques básicos. Cuando lanzamos fuego o lanzamos la invocación van a golpear. Solamente me falta explicar 2 pantalones de erupción infernal. Primero aumenta el rango y el segundo va a reducir la velocidad de movimiento y se puede acumular hasta 3 veces. Vamos con las armas principales y vamos a comenzar con las modificaciones de los portales. Primero es una modificación para el portal demoníaco. Ahora puedo invocar un cabalista atado, cosa que yo no lo veo, así que imagino que va a salir bastante bugueado esta clase. El segundo invoca un fetiche que incrementa el daño de nuestras invocaciones. Cosa que tampoco lo veo, estoy sacando las invocaciones y tengo el legendario activo, pero no aparece. El primer modificador para sifón de vida es esta arma principal que hará que llueva meteoritos con nuestra invocación. El segundo sacrifica nuestra vida para curar y eliminar efectos de retroceso en nuestra invocación. Y el tercero cuando tomamos daño para completar el ritual para aumentar nuestra velocidad y nuestro ataque, aparte de conseguir también curación. Este es una potenciación que tienen que activarlo. Tenemos un modificador pasivo que imagino que es cuando activamos las cadenas, pero el ataque básico porque incrementa el daño continuo y también aplica torturado que aumenta tu velocidad de ataque. Tenemos 2 modificadores del murciélago, uno que es el que más vamos a usar, que es cuando lo llamamos y pasa a ser una habilidad canalizada. Vamos a usarlo, lo llamamos y como ven va sacando ráfagas de viento y tiene un tiempo para canalizar. La otra es como una habilidad más para campo de batalla porque es como que el murciélago nos otorga su poder y podemos movernos y liberarnos de los efectos de control, aparte de aumentar nuestra movilidad. Se ve así y tiene 2 cargas. Tenemos otro modificador para nuestra invocación principal. Este es como la ira del bárbaro, en lugar que muera, entra en un frenesí, aumentando su velocidad de ataque y su daño, y no puede morir por 4 segundos. Tenemos un modificador principal, en este caso es para la bola de fuego, que le va a agregar un daño continuo que se acumula hasta 3 veces, como ven acá en el objetivo.
Ahora las armas secundarias. Acá tenemos el otro modificador del otro ataque básico, que son los lunáticos explosivos. Que la explosión de estos diablillos ahora tiene un 20% de generar un cadáver que va directamente a nuestra invocación principal, restaurando vida y aumentando su daño. Y en la arma secundaria tenemos las modificaciones de la habilidad del comando de nuestra invocación principal. El primero, la orden será que la invocación realice un ataque de área después de teletransportarte que aturde a los enemigos. Como pueden ver aquí, lo pasamos rápidamente a la otra zona. La otra modificación va a ser un ataque diferente, porque ahora nuestra invocación después de teletransportarte va a irradiar daño y va a causar efectos de control con esto. Y el último hace lo siguiente. Hará lo siguiente, nuestro demonio va a desaparecer de esta forma y va a realizar ataques desde el portal cuando atacamos de esta forma. Acá tenemos también un modificador pasivo de erupción infernal que aumenta el daño por quemadura. También tenemos un modificador para pacto demoníaco, conseguimos más daño, más velocidad, pero si alguno de nuestros demonios muere, seguirá actuando como si no pudiera morir durante 4 segundos. Esta es la animación y así cambia la habilidad. Tenemos otro legendario de sacrificio rencoroso que cambia la probabilidad de golpe crítico. El último legendario del arma secundaria es para el portal demoníaco, pero no sé por qué ningún legendario del portal funciona. Tendría que darnos una invocación diferente y cambiar, pero sigue siendo todo igual. Salen los 3 demonios y sale el otro demonio que realiza un ataque mucho más amplio. Vamos con las configuraciones que vamos a usar con este personaje desde el primer día. Primero, la configuración para una agricultura rápida del mundo abierto o para situaciones como fisuras antiguas donde los monstruos son más débiles y tenemos que matarlos rápidamente e ir recorriendo el mapa. La primera habilidad que vamos a llevar va a ser ascenso ardiente, vamos a llevar erupción infernal, ofrenda de sangre y pacto demoníaco con la habilidad básica de bola de fuego. La lista de legendarios que vamos a usar es la siguiente. Como el servidor de pruebas solamente está en inglés, le voy a mostrar de esta manera. Pero ya le di la explicación de todos los legendarios, así que pueden saber prácticamente cuáles estamos usando, mejorando el ascenso con el murciélago y aumentando los daños de zona de la erupción infernal, haciendo que el conjunto de habilidades sea muy sencillo de usar porque solamente activamos las potenciaciones que tenemos, el daño de zona, y comenzamos a usar el murciélago y apuntamos para donde queremos ir. Prácticamente matamos todo solamente con esta activación y no movemos a una gran velocidad. Solamente tenemos que volver a activar todas nuestras potenciaciones y volver a activar el murciélago, que gracias al casco tenemos una duración prácticamente casi infinita mientras golpeemos a los esbirros. Incluso hacemos un gran daño a un objetivo individual, así que no van a tener problemas con esbirros bastante más fuertes como los élites naranjas o los violetas. En conjuntos legendarios vamos a llevar esta combinación, pero en la parte de conjuntos verdes vamos a llevar 4 conjuntos del impulso de Vitu con 4 piezas de restitución de sangre. Sacando 2 piezas de restitución de sangre pueden poner 2 piezas de banquete de ojos para aumentar más su daño. Y si no tienen restitución o banquete y tienen el set de semilla de oro cosechado, también funciona muy bien con 4 piezas. En Paragon funciona bien con esta combinación de la rama del hondero, pero también pueden llevar esta parte de conjuntos y poner la parte de la izquierda. Con esta combinación también funciona muy bien y aprovechamos un poco más la velocidad. Ahora, si les interesa farmear la agricultura, pueden elegir esta parte. Si es que todavía no están a nivel máximo y nos tienen la herrería a nivel 30, van a elegir esta combinación de habilidades. Ahora, de acuerdo a la habilidad legendaria, siempre va a ser la más recomendada llevar la de fuego. Porque nos permite esparcir mucho más el daño y matar a un conjunto de bichos en una sola pasada con el murciélago. Con respecto a las reforjas que vamos a llevar con esta configuración, lo vamos a llevar como si fuera un mago. Va a ser diferente a las reforjas que vamos a llevar con jefes. Con respecto a la configuración de afijos, solamente va a ser importante que llevemos erupción infernal para aumentar el daño. Pero tampoco es obligatorio, esta configuración funciona muy bien sin los afijos del terror. Pero también otorga un poco más de daño si llevamos pacto demoníaco y sifón de la vida. Pero son solamente secundarios. Yo recomiendo infernal. Erupción es mucho mejor.
Con respecto a los atributos, la penetración es lo más importante, si bien la potencia es mucho más importante en esta configuración que es de agricultura en movimiento. Concéntrense en la penetración y en los golpes críticos. Vamos a la configuración para ser jefes o individuos que tienen mucha más vida. Vamos a llevar agarre del tirano, cadenas del dolor, erupción infernal y enjambre. Como habilidad básica vamos a llevar los lunáticos. Los legendarios que vamos a llevar van a ser los siguientes. Los nombres están en inglés, no hay versión español por ahora, pero pueden copiarlo prácticamente mirando los dibujos y viendo las habilidades. Recuerden que solamente hay 50 legendarios para esta clase, así que no se pueden confundir. Prácticamente lo que hacemos es aumentar nuestros ataques básicos y sacar un montón de daño con las quemaduras. Y esto es muy sencillo de usar, solamente venimos al objetivo, activamos nuestras potenciaciones y comenzamos a aplicar ataques básicos para hacer una gran cantidad de daño. Y fíjense los números que tenemos. Tenemos que mantener el ataque básico y volver a activar las potenciaciones. Tengan en cuenta que yo estoy probando esto con mis configuraciones de gema que llevo en PvP, así que mi daño va a ser mucho menor a alguien que lleva las gemas para jugador contra entorno o para hacer el máximo daño contra jefes. En los conjuntos verdes que vamos a llevar para esta configuración para jefes va a ser 4 piezas del impulso de Vitu y le podemos mezclar con 4 piezas de restitución de sangre. Pero no es la única variación porque vamos a ir cambiando estas 4 piezas de restitución de sangre por otro set. Podemos poner también 4 piezas de conjunto flagelante o 4 piezas del conjunto de Shalbaz que aumentan nuestro ataque primario. En Paragon vamos a llevar esta combinación de la rama del hondero con estas habilidades y vamos a llevar la habilidad legendaria nueva de golpes abrumador. Va a servir mucho para aumentar nuestro daño. En Reforjas vamos a llevar esta combinación de ataques primarios para incrementar el daño de nuestros básicos. Y con los afijos, de igual manera, para la agricultura, el más importante va a ser la erupción infernal. Después los otros como que son efectos más para campo de batalla, así que el más importante sería ese. En estadística, si bien usamos también potencia, acá nos concentramos mucho más en la penetración de armadura, porque queremos que nuestros ataques básicos golpeen mucho más. Y en cuestión de gemas legendarias, les recomiendo esta combinación, que es un poco más para aumentar su daño, y esta que lleva gemas más de 5 estrellas. No estoy incluyendo gemas nuevas porque incluso acá en el servidor de prueba las nuevas gemas no están funcionando de manera correcta de lo que debería, incluso las descripciones están mal, así que sacar conclusiones de la nueva gema en este momento no es algo prudente. No se olviden de mirar el video de la nueva actualización donde muestro el nuevo set, las nuevas gemas y otras cosas que viene en la actualización